A esta amada iglesia, ¿verdad? Hermana nuestra, cumplir 23 años, hermanos, de haber sido organizada como iglesia. Pero viendo bien los datos históricos, le preguntaba yo a su pastor, desde el año 1981 es que se tuvo la visión en iniciar la obra en este lugar. O sea, tienen ya 44 años en esta colonia, llevando el evangelio y ministrando la palabra de Dios a todas las personas que están aquí. Obviamente pues venimos de otros lados también, ¿verdad? No nomás de esta colonia, pero gracias a Dios por ello. Definitivamente que esto ha sido la fidelidad de Dios y la gracia de Dios, y de eso es lo que quiero compartirles en esta ocasión. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Vamos a leer ahí una porción de la palabra, en unos versículos de este capítulo, Efesios capítulo 2. Y bueno, pues también recuerdo que este año pues nos concedió a algunos de los que están aquí, ¿verdad? Recuerdo ahí sus rostros de estar en el campamento este año. Fue una bendición el haber compartido con algunos de ustedes este tiempo de compañerismo como iglesias, como familia en la fe que somos, ¿verdad? Fue un tiempo de mucha bendición. Y bueno, pues ya estamos preparándonos para el otro. Así que ánimo, hermanos, ánimo. Yo creo que es un tiempo en el cual el Señor nos habla, nos fortalece, y yo creo que debemos de aprovecharlo. Amén. ¿Tiene abierta su Biblia ahí en Efesios capítulo 2? Amén. Efesios 2 del 1 al 9. Vamos a leerlo todos juntos a una sola voz, por favor. Dice la palabra de Dios así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa para alabarte, glorificarte, Señor. Y gracias también en esta hora por la oportunidad que me das de estar aquí con mis hermanos de esta amada iglesia para compartir el mensaje de tu palabra. Sé tú con nosotros, Espíritu Santo, obra en nuestros corazones de tal manera que seamos convencidos de nuestra condición en la que nos encontramos, pero también que seamos fortalecidos por el poder de tu fuerza, para que nuestra fe sea fortalecida también, y que entendamos que todo lo que tenemos es por gracia. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje. Yo en algún tiempo ahí en la iglesia Asael, de la cual soy pastor, que también por cierto este año la iglesia cumplió 45 años, les ganamos por un año. Pero nosotros sí, como iglesia organizada, aparte tenía más años como misión, que por cierto aquí está mi papá. Él le tocó ser el que fundó, ¿verdad?, esta iglesia junto con otros hermanos cuando salieron de ahí de la primera iglesia bautista, y por iniciativa del pastor Mariano López, les mandó a varios lugares, a varias colonias, y una de esas colonias fue ahí en la colonia Rosario, en la iglesia Asael. Otras pues la iglesia Jezreel, Siloé, bueno, no sé cuántas más ahí el Señor les concedió abrir obra. Pero bueno, fíjense cómo muchos años después el Señor iba a permitir que uno de sus hijos, porque déjenme les comparto también que por gracia de Dios mis tres hermanos de un servidor pues servimos al Señor como pastores. Entonces como el Señor le concedió también a mi padre esta bendición de que sus hijos fueran siervos de Dios, y él ni se imaginaba que muchos años después iba a estar uno de sus hijos sirviendo en una de las iglesias en las cuales él le concedió comenzar. Y bueno, en la Asael, hermanos, que es donde tenemos ya sirviendo 11 años, pues he estado yo compartiendo en algún momento una serie de mensajes que hablan acerca de los atributos de Dios. Y precisamente, ¿qué es un atributo de Dios? Pues lo que caracteriza a Dios, su carácter, su forma de ser, ¿verdad?
Y de manera consciente e intencional en esta hora yo quiero compartirles precisamente, ahora que están reconociendo este año de la fidelidad de Dios que ha tenido con ustedes como iglesia, pudiéramos hablar de muchos atributos de Dios, ¿verdad? De la bondad de Dios, de la misericordia, del amor de Dios, cómo ha estado con ustedes. Pero en esta ocasión, hermanos, yo quiero compartir o quiero que estemos hablando acerca de la gracia de Dios. Y por eso es que he tomado este pasaje que acabamos de leer hace un momento, ahí en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Y bueno, y sobre todo porque estamos celebrando, ¿verdad? ¿Y qué celebramos? La verdad es que no podemos celebrarnos a nosotros, sino celebramos a Dios. Y lo bueno que ha sido con nosotros y cómo ha extendido su misericordia, porque su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, y su fidelidad que ha estado presente, hermanos, porque yo sé que a lo largo de estos años no ha sido tan sencillo, ha habido muchas situaciones, muchos altibajos que seguramente se han pasado, pero que podemos todo absolutamente agruparlo bajo la bondad, el amor y la gracia de nuestro Dios, y sobre todo la paciencia, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan, dice la palabra, al arrepentimiento. Y bueno, Dios nos trajo a salvación, y yo creo que es uno de los atributos que quizás se ha malentendido mucho, este asunto de la gracia, o se ha mal predicado, o se ha aplicado de una manera inadecuada, o incluso se ha abusado de este término de la gracia, ¿verdad? Y no ahora, hermanos, desde el primer siglo podemos ver cómo es que no se ha entendido perfectamente este pasaje. Y lo que leíamos ahorita, que ahorita vamos a profundizar en ello, ¿verdad? Nosotros sabemos o hemos entendido precisamente que los que hemos entendido el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, hermanos, hemos sido ahora ya separados o apartados para nuestro Dios, ¿verdad? Y la gracia de nuestro Dios desde hace más de 2000 años que se vio manifestada en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo al morir ahí, ¿verdad? Nos ha traído a una nueva vida y Él precisamente ha llevado sobre sus hombros el pecado por el cual usted y yo debíamos de pagar. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos juzga no de acuerdo a su santidad, porque si así fuera, queridos hermanos, estaríamos ahorita todos pulverizados. Decía por ahí un chascarrillo, ¿verdad? Que estaba un hombre que le dijo a Dios: Dios, quita de mí todo lo que no te agrade. Y se quedaron los puros tenis, porque eran Nike. No se crean. Pero sí, lamentablemente todo, absolutamente todo de nosotros nos aleja de nuestro Dios, ¿verdad? Y nos hace que nos olvidemos y que neguemos al único soberano Señor Jesucristo, y que es el que pagó nuestro pecado. Dios, ¿verdad? En este caso sabemos que aborrece el pecado, queridos hermanos, que nosotros cometemos. Y Dios, si nos juzgara de acuerdo a sus estándares, como lo dije ahorita, cada uno de nosotros estaríamos desaparecidos o pulverizados. Pero bueno, cuando hablamos de la gracia, debemos de partir precisamente de un Dios que es fiel para un pueblo infiel. A pesar de que nosotros seguimos siendo un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, un pueblo que se aleja de Dios, nuestro Dios sigue siendo fiel. El apóstol Pablo en Romanos 5:20 dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Y esto es tergiversado, ¿verdad? Porque muchos pueden decir: bueno, entonces si Dios me perdona, pues no pasa nada, voy a hacer esto, ¿verdad? Al cabo Dios me perdona. Y ese es uno de los primeros errores que se cometen, porque pensamos precisamente que como Dios es un Dios lleno de gracia, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Al fin de cuentas Dios perdona mi pecado y continuamos en pecado. Pero dice el apóstol Pablo: ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. No se trata de voy a pecar, al cabo Dios me perdona. Recuerden lo que leíamos ahorita, hermanos. Leíamos ahorita que si hemos nosotros venido a Cristo Jesús, tenemos una vida juntamente con Él. Y por lo tanto, ¿verdad? Ya no podemos vivir en el pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en Él si todavía seguimos distorsionando las enseñanzas de su palabra acerca de la gracia de Dios, acerca de la salvación que es en Cristo Jesús? Y me llamaba mucho la atención el testimonio de nuestra hermana,
Porque sí, seguramente muchos tenemos pasajes en nuestra mente, pero si estos pasajes no profundizan o no se internan en nuestro corazón, de nada va a servir. Pero con que entendamos usted y yo, como decía ella, que sin Dios no somos nada y que Jesucristo es suficiente, con eso, hermanos, con eso yo creo que nosotros podemos dar fe precisamente de las maravillas que hace nuestro Dios para que el pecado no reine más en estos cuerpos mortales y para que no obedezcamos a todo lo que esto conlleva. Y la gracia, hermanos, la gracia lo que nos hace es que nos da un poder para vivir para Cristo. Usted y yo, decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y el saber que Cristo vive en nosotros, pues debe de darnos a entender que ya no es por nosotros, sino es por Él, por el poder que tiene Él. De hecho, se ha fijado cuando nosotros oramos, al final de nuestras oraciones, ¿cómo decimos? ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús. Porque sabemos que no son mis palabras, no es lo que yo diga, porque lamentablemente ahorita hay muchas creencias en cuanto a decláralo y dilo 3 veces y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Y tu palabra tiene poder. La verdad es que no, el que tiene el poder es Cristo. Por eso es que nosotros en nuestras oraciones reconocemos, y para poder vivir en ese poder que es en Cristo, que nos llamó a vivir, no es más que solamente por gracia, hermanos, por gracia. Y no debemos nosotros de malinterpretar ni de abusar de esto, porque incluso de manera inconsciente usted y yo muchas veces nos aprovechamos de esto y perdemos el propósito y la visión por la cual el Señor nos ha llamado. No nos vayamos a los extremos, permitamos mejor que el Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree, sea el que siga obrando en nuestros corazones. Por eso es bien importante que constantemente vayamos a la palabra, que constantemente nos prediquemos nuevamente el Evangelio, queridos hermanos, para que la gracia de Dios se siga manifestando en nuestros corazones. Por eso en este pasaje, hermanos, de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 9, podemos encontrar precisamente cómo era nuestra vida antes y cómo es nuestra vida ahora en Cristo Jesús, cuando ha venido la gracia a nuestras vidas. Y quiero hablarles de esto porque esto es algo que debemos de reconocer, no solamente como iglesia, ahora que estamos celebrando un año más de gracia de Dios, sino en nuestras propias vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, donde quiera que nosotros nos encontremos, queridos hermanos. De hecho, nosotros debemos de entender que no hay gracia fuera de Cristo. No hay gracia fuera de Jesús, no hay gracia para nadie en ningún momento, en ningún lugar, y de hecho no hay nada que obtengamos por méritos propios. Mire, ahora que trabajo en la dirección de un colegio, los padres de familia llegan y en ese colegio hay muchas personas que son reconocidas, voy a hacer así entre comillas, en cuestión política, en cuestión X. Y llegan ahí conmigo y en cuanto empiezan a decirme, a reclamar cosas, y yo les empiezo a decir, no, pero es que mire, aquí el reglamento dice esto y esto y esto, porque también soy maestro, perdón, no lo aclaré. Y les digo yo, no, mire, es que es así, así, así. Y la frase peculiar de estas personas me dicen, pues que no sabe quién soy yo. Así dicen, que no sabe quién soy yo, no sabe con quién está hablando. Y luego le digo, pues no, discúlpeme, pero usted tampoco sabe con quién está hablando. y ahí nos podemos agarrar, ¿no? Pero no se trata de eso. Muchos pensamos, ¿verdad?, que por méritos propios, queridos hermanos, por tener un abolengo, por tener un nombre, un apellido, ya somos alguien. Pero la verdad es que no somos merecedores absolutamente de nada. Mire, la palabra de Dios es muy clara en lo que acabamos de leer ahí en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Donde dice que Él nos dio vida juntamente a vosotros cuando estábamos, ¿qué, hermanos? Muertos. ¿Muertos en qué? En vuestros delitos y pecados, dice ahí. En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La verdad es que nosotros podemos ver aquí hasta esta primera parte que lo que hemos recibido, hermanos, es algo que ni siquiera nosotros merecíamos.
Nosotros no merecíamos ser llamados hijos de Dios. Nosotros no merecíamos el poder disfrutar de lo que más adelante dice en este pasaje, ¿no? Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, en estas cartas de Pablo que escribe a las iglesias, menciona siempre que los únicos receptores de la gracia son aquellos que son llamados hijos de Dios. Porque solamente por medio de Jesucristo, queridos hermanos, por los méritos de Él, es que nosotros podemos recibir las bendiciones que vienen de parte de nuestro Dios. Así que dejemos de jactarnos, dejemos de pensar que es porque que no saben con quién están hablando. No, dejemos de pensar en eso y pensemos que es por la gracia de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso en esta mañana le damos gloria a Dios por Jesucristo, amén. Gloria a Dios por Jesucristo, porque es por Él y solo por Él. Pero bueno, definamos la gracia. Hermanos, la gracia es el favor de Dios dado a las personas que no merecen ser salvadas. Y note aquí la conexión con salvación inmediatamente respecto al favor de Dios. Pero no solamente es un favor de Dios, hermanos, a personas que no merecen. No solamente es esto, ¿verdad? Y no es que no merecen la salvación de la gracia de Dios, sino tiene que ver, hermanos, con la culpa y la corrupción que es quitada de nuestras vidas por la preciosa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario a nuestro favor. Porque dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces aquí la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, en un contexto, vemos que la salvación es que Dios decidió salvar a una humanidad que había maldecido su nombre, que había sido hostil con Dios, que había sido rebelde, que era enemiga de Dios. Es más, ahí los menciona como hijos de ira, ¿verdad que sí? Como hijos de ira, que habían negado a Dios, que habían sido idólatras, que habían pecado enormemente contra Él, sin importar la santidad de Dios. Y como ya acaba de mencionar, ¿verdad? Es ese conjunto de personas que estaban muertas, que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, que caminábamos según la corriente de este mundo, en desobediencia, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, satisfaciendo las pasiones de la carne, la mente, la naturaleza, hijos de ira. Y en el versículo 3, hermanos, podemos ver, dice, entre los cuales también, ¿qué dice? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí dice quiénes son todos los receptores de la gracia de Dios. Todos los que son receptores de la gracia salvadora que es en Cristo Jesús. Romanos no lo busque, Romanos 5 del 6 al 10 describe a estas personas como personas débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios. Esos son los que terminarían recibiendo la salvación o la gracia de Dios. Impíos, pecadores, enemigos de Dios. En ese trasfondo es que usted y yo debemos de entender entonces qué es la gracia. Porque si no entendemos desde esa perspectiva lo que es la gracia de Dios, entonces no vamos a poder entender que somos merecedores sola y únicamente de lo que es la condenación, el infierno. Y sí, hermanos, esto la Biblia lo dice, solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y dice mi papá cuando predica, ¿a dónde queremos ir? Pues al cielo, ¿verdad? Por supuesto. Pero si no entendemos el concepto de la gracia de Dios, hermanos, si no entendemos la gracia de Dios, entonces dice, el que no ha creído ya ha sido condenado. Pero el que está en Cristo Jesús ya no hay más condenación. He ahí la gran diferencia. Un teólogo, J. Parker, en su libro menciona la palabra de Dios, dice que esa palabra contiene en ella toda la teología. Una palabra es la que abre el Nuevo Testamento. O sea, sin esta palabra no podríamos entender todo lo que Dios quiso hacer en su salvación. Y es la palabra charis, ¿verdad? Que le da una connotación especial. Es algo que Dios confiere de manera voluntaria, de manera soberana, a personas que han sido condenadas por su pecado, que no merecen nada y que reciben, basado en los méritos de Jesucristo, la gracia de Dios, lo que Dios quiere darnos.
Entonces Dios lo otorga a receptores, a personas que estaban corrompidas en el pecado, que vivían de la forma más profana, con sus pensamientos, con sus actos malvados. Pero Pablo dice, es más, Pablo dice, de los cuales, ¿qué dijo? Yo soy el ¿qué? El primero de los pecadores. Algo que no merecía, algo que no se puede ganar, algo que no se puede comprar. Si Dios, hermanos, aplicara la justicia de acuerdo a su santidad, pero no hubiera gracia y misericordia, todos, ¿verdad?, ya estaríamos derechito a la condenación. Si Él removiera su gracia, aún de un trato que tiene con nosotros, y su misericordia, terminaríamos donde ya lo mencioné ahorita, alejados de la eternidad de Dios. Por siempre, dice eternidad, esto se refiere. Por eso es que la gracia de Dios es recibida en Cristo Jesús. Así que todos nosotros somos receptores de esa gracia en Cristo y podemos recibir esa misericordia. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero para esto necesitamos reconocer entonces la condición en la que nos encontramos, la miseria humana. Y usando términos puritanos, ¿verdad? Dios, hermanos, no se complace en el dolor, aún de manera de los que hemos nacido verdaderamente de nuevo. Porque no se trata de que recibimos el infierno que merecemos o recibimos la misericordia que merecemos. La verdad es que no merecemos absolutamente nada. Mire, una ilustración para ayudar un poco esto. Imagínese que usted comete un crimen en el cual a usted le dicen que necesita la pena de muerte, ya merece la pena de muerte. De hecho, acaba de salir en las noticias un hombre que se trajeron, no sé, no recuerdo de dónde lo vieron, a Requena, no sé cómo se apellida. Voy a ver si no nos cancelan ahí la transmisión. Se lo trajeron y resulta que Estados Unidos pide la pena de muerte. Imagínese usted esto, que usted es digno de la pena de muerte. El juez nos condena a pena de muerte, pero llega el día del juicio final y entonces el juez, que tiene ya la pena ahí, se conduele de ti y no quiere quitarte la vida y te perdona, ¿verdad? Es más, ese juez, ¿verdad?, es el que condena todas las cosas. Resulta que ahí también está el rey de la nación. Y el rey de la nación dice, bueno, también entiende la parte de la condenación. Pero entonces ese rey dice, yo tomo el lugar. Eso es misericordia. Aunque había una pena ya impuesta sobre ti, sobre nosotros, pudiste ver tu miseria en la que encontrabas, que estabas a punto de morir, pero ese rey toma tu lugar. Y no solo eso, sino que después de que te absuelven y te quitan tu culpa, te invita a vivir a su casa el resto de tus días. Oiga, qué maravilloso es esto, ¿no? Aquel que estaba puesto para tener pena de muerte y morir irremediablemente, viene el rey, toma tu lugar, lleva el juicio en tu lugar y luego todavía te dice que vas a vivir en su casa por el resto de sus días. ¿Merecíamos esto? La verdad es que no. Eso es la gracia. Vivir en la casa del rey que no merezco, que el rey tome mi lugar. Hermanos, en el Antiguo Testamento la gente entendió este concepto de misericordia y entendió el concepto de la gracia, aunque Dios se aplicó también esto, ¿verdad? Y en su cumbre mayor en la expresión del Nuevo Testamento, porque sabemos que la gracia se manifestó a través de Jesucristo. Juan en los versículos 16 y 17, ¿verdad?, dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley, dice, fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Así que en el Antiguo Testamento, hermanos, fue ejercida por Dios apuntando siempre a lo que venía más adelante, que era la cruz, a lo que venía en un futuro, que era la gracia y la verdad. Porque así menciona Juan, que Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, yo creo que ahora podemos nosotros tener una mejor idea de lo que es la gracia y la salvación, porque ya lo hemos experimentado. Y por lo que sigue diciendo ahí en la palabra de Dios, mire, en Efesios capítulo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo, versículo 5. Por gracia
sois salvos. Y luego dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La ilustración que le decía ahorita, ¿no? Del rey que nos deja vivir en su casa por la eternidad. Cuando decimos que es inmerecida la gracia de nuestro Dios, hermanos, pero cuando usted y yo venimos delante de Jesucristo, ¿verdad? Y nos rendimos a sus pies, la verdad es que usted y yo no es que aceptemos todo lo que Él ha hecho o ha dado, sino que más bien Él nos acepta, así tal y como venimos, llenos de maldad, llenos de pecado. Pero si usted y yo venimos arrepentidos, si usted y yo venimos reconociendo, ¿verdad?, quiénes éramos antes y cómo es que a través de Él podemos tener vida, entonces, ¿verdad?, es cuando las pasiones de la carne, todo lo de nuestra mente, todo lo que éramos, hijos de ira, es entonces que ahora venimos a ser llamados hijos de Dios. Dice en Juan 1:11-12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es que esto sean unas competencias o unas olimpiadas celestiales, porque la verdad es que nuestro récord iría muy abajo, ¿verdad? No se trata de una competencia ni de algo que tengamos que ganar. Es más, ni siquiera no hay nada que usted y yo podamos hacer, porque dice que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios, no por obras, dice ahí más adelante, para que nadie se gloríe. Así que, queridos hermanos, amigos, la salvación es de Dios. La salvación es del Señor. Es de Él y para Él, para su honra y su gloria. Usted y yo solamente somos beneficiados de esta maravillosa gracia de parte de nuestro Dios. Hemos sido salvados por medio de la fe, no por medio de nosotros, no por obras. Y aún después de esto, hermanos, si mi fe no es suficiente, dice que si alguno no tiene fe, la pidamos. Y si necesitamos sabiduría, la pidamos también, porque Dios la da abundantemente y sin reproche. Porque el único requisito para satisfacer la justicia perfecta de Dios es a través de Cristo. Entonces yo tengo que depositar toda mi fe en Jesucristo. Porque solamente en Cristo y solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Es el único. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿cuántas veces les dijo Jesús a los discípulos: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estar con ustedes, verdad? Y no es que tengamos fe defectuosa, ¿verdad? Incluso no por ser nosotros siervos de Dios o pastores es que ya tengamos toda la fe, porque hay personas que vienen y me dicen: oiga, yo vengo con usted porque usted está más cerca de Dios. Y yo le digo: ¿y usted cómo sabe? La verdad es que yo también necesito de Dios. Yo necesito que usted ore por mí también. No porque seamos pastores es que tengamos más fe o estemos más cerca, no, hermanos. La verdad es que todos estamos en la misma condición delante de Dios. Necesitamos de Él, somos imperfectos, necesitamos su gracia transformadora. Y para poder contemplar la diferencia de esa gracia, hermanos, necesitamos los requerimientos de su justa ley. Hay un ministerio de evangelismo, no recuerdo cómo se llama, pero presentan el evangelio preguntándoles, se llama una encuesta de bondad, donde les preguntan: ¿has mentido? ¿Has robado? Y así les dicen, ¿verdad? Y luego la gente: no, pues sí, cuando era niño me robé un dulcecito, y cuando no sé qué, ¿verdad? Y sí he mentido porque llega el cobrador y digo que no estoy. Pero algunos dicen que no han hecho nada de eso y que no han quebrantado nada, pero una cosa seguramente han hecho. Y la palabra de Dios dice que con una cosa que quebrantáremos de la ley, somos culpables ¿de qué? De toda la ley. De toda la ley. Y entonces, ¿verdad?, podemos darnos cuenta que los requerimientos de su justa ley, hermanos, pues a nosotros nos hace falta cumplirlos. Pero el único que pudo cumplirlos a la perfección, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo: yo no vine a quitar la ley, sino vine ¿a qué? A cumplirla.
a cumplirla. Por eso es que por medio de Él y solo por Él, hermanos. En Romanos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Deja algo muy claro ahí en Romanos 11:6 y dice que nuestra base de obras es una cosa y la otra es la gracia, ¿verdad? Entonces ya pareciera como que no es gracia sino obras, o ya no es gracia, son obras, no entendemos. Pero dice ahí también la cuestión de la fe y las obras, que la fe sin obras está muerta. Pero si nosotros nos extendemos aquí en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque nomás llegué hasta el 9, hermanos, pero mire lo que dice el versículo 10 de Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Esto significa que las buenas obras sí van dentro de una vida que está en Cristo Jesús, pero una vida que está ya en Cristo. No una vida antes de Cristo. Hay muchas personas altruistas, ¿verdad? O filantrópicas, no sé cómo se les llame, que usted las ve y hasta dice, ay, esa persona es buenaza, es un pan de Dios, dicen algunos. Y no nos damos cuenta que realmente podrá aparentar algo exterior, pero por dentro sigue estando vacía. Porque está buscando cómo llenar esa satisfacción y por eso ayuda a la gente y hace esto y hace el otro, pero en realidad eso no lo es. Pero y luego cuando venimos a los pies de Jesucristo y entendemos el Evangelio, debemos de entender que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Y luego cuando el hermano nos pide ride, ay hermano, pues es que fíjese que voy para otro lado. Y luego cuando el hermano nos habla y nos dice, oye, ¿me echas la mano para traer el tanque de gas? Ay, es que mi troca se raya, hermana. Oye, hermano, ¿me ayudas a mover un mueble de aquí? Ay, es que yo no me duele mi espalda. Y estamos alrevesados de los filantrópicos y de los altruistas, ¿no? Y nos olvidamos que el Señor Jesucristo, a lo que vino, Él vino a servir, no vino a ser servido. Y Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces debemos de entender, la pregunta no es si merecemos o no lo que Dios nos ha dado o lo que Dios nos quiere dar. Él es soberano. Él desde antes de la fundación del mundo ya tenía todo predestinado, hermanos. Y Él sabía que este día íbamos a estar aquí escuchando su palabra y usted iba a estar pensando en otra cosa y no poniendo atención. Él ya lo sabía. Así que ponga atención, por favor. Él ya lo sabía. Porque Él precisamente no se trata de que nosotros queramos ganar el favor de Dios. La pregunta no es si merecemos o no tal favor de Dios. Simplemente reconocer que Jesucristo salva y que solamente en Él hay salvación. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. La Biblia, hermanos, es muy clara en cuanto a eso. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que andábamos satisfaciendo la concupiscencia o los deseos de la carne. Pero el versículo 4 dice, porque Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, con el gran amor que nos amó, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis viene, porque por gracia sois salvados, sois salvos. Esa debe de ser una razón, hermanos, para que sentirnos plenos, para sentirnos contentos y gozosos de saber que en Cristo ya no hay más condenación, que somos salvos por gracia y que si estamos aquí es por Él y para Él. Amén. Así debe de ser. Que ese sea nuestro motor, queridos hermanos, que eso sea suficiente. Miren, hay un no quiero hacer spoiler por si no lo ha visto, pero hay una serie que se llama The Chosen. Tampoco no la recomiendo ni nada, ¿verdad? No me han por ser promotor no me dan una comisión ni nada. Pero hay un capítulo que vimos donde me llama mucho la atención que cuando están tomando la cena, ahí con el Señor Jesucristo, a la última cena, empiezan a decir frases para recordar cómo el Señor los había sacado, por ejemplo, del Éxodo y todo lo que habían pasado. Y me llama mucho la atención que decían, si el Señor nos hubiera hecho pasar por el Mar Rojo, pero no hubiera eliminado al faraón y a su ejército, eso hubiera sido suficiente. Y luego decía otro, si el Señor nos hubiera sacado de Egipto, pero no hubiera abierto el Mar Rojo para pasar, eso hubiera sido suficiente.
Y luego otro decía, no, pues si el Señor no nos hubiera dejado salir de Egipto, pero hubiéramos tenido el maná, el pan del cielo, eso sería suficiente. Y así daban frases como reconociendo que no importaba lo que pasó después, que fue mucho mayor, con que hubieran obtenido, no obtenido, sino visto la misericordia de Dios en actos a lo mejor hasta tan sencillos. Eso sería suficiente. Iglesia, Jesucristo es suficiente. Él es suficiente. No necesitamos más nada, hermanos. Separados de Él nada podemos hacer, pero con Cristo dice somos más que vencedores. Así que esa es la razón por la cual usted y yo debemos de reconocer en esta mañana ese atributo de nuestro Dios lleno de gracia. Lleno de gracia. Y reconocer que en su misericordia, dolernos por nuestra pobreza espiritual, porque nos encontrábamos en una condición en la que solamente satisfacíamos nuestras pasiones de la carne, disfrutando el pecado, pero que hay una riqueza mucho más en aquel que trajo la salvación, porque dice ahí, Dios que es rico en misericordia, con el amor que nos amó. Así que esa es la razón, queridos hermanos, para en esta mañana estar gozosos y contentos de saber que el Señor sigue siendo fiel y bondadoso, misericordioso, y que su gracia sigue estando presente en nuestras vidas. Para quien se va a bautizar en este día también dice la palabra ahí que en el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, pero dice, el 6, y juntamente con Él nos resucitó. Lo que el bautismo representa es esto, lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dejamos ahí nuestra vida pasada y resucitamos a una nueva vida. Eso significa. Así como Cristo resucitó, así usted y yo resucitaremos. Así como Cristo vive, usted y yo viviremos. Por eso Cristo le dijo, les conviene que me vaya. Les voy a preparar un lugar para ustedes, porque donde yo estoy, ustedes también van a estar. Esos son los lugares celestiales, hermanos. Es increíble que Dios, hermanos, nos vaya a resucitar con Él, nos dé vida juntamente con Él y nos siente junto a Él. Oiga, qué bendición tan grande. Ayer le decía yo a mi papá que llegamos allá a la casa, le digo, llegamos a nuestro destino. Y me dice él, no, todavía no. ¿Cómo que no? No, dice, nuestro destino es el cielo. Es verdad. Bueno, llegamos a la casa. Porque nuestro destino está en el cielo, hermanos, no somos de este lugar. Así que qué privilegio estar en los lugares celestiales. Y dice el versículo 9, a fin, ¿verdad? No por obras, ahí mismo, a fin de que podamos mostrar los siglos venideros la eternidad que sigue, las abundantes riquezas de su gracia, por la bondad que hay en Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido redimidos, hemos sido salvos y podemos, hermanos, gozar de esto por la eternidad. La gracia de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. De hecho, acuérdense en otro pasaje ahí en Efesios dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Así que todo lo que yo sé, lo que puedo saber, lo que tengo, lo que puedo llegar a tener, todo es por su gracia y todo es para su gloria. No a nosotros, Iglesia Peniel, no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Amén. No a nosotros, dejemos de pensar en nosotros y veamos el despliegue de lo extraordinario, de lo inexplicable, de la grandeza, de la gloria de su gracia en la vida de cada uno de nosotros. Y esa gracia nos va a ir santificando de tal manera que cuando Jesucristo vuelva, venga por esa iglesia pura, sin mancha, irreprensible, que no tenga nada que decir de nosotros, sino simplemente esta iglesia fue comprada por precio de sangre. Y esa va a ser la gloria de su santificación por medio del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Así que en esta mañana ya dije gloria a Dios por Jesucristo y ahora puedo decir gloria a Dios por el Espíritu Santo, que nos mueve nuestros corazones para volver siempre hacia nuestro Dios. Y eso, hermanos, también es gracia. El Paracleto, el Consolador, el que está siempre presente ahí, moviéndonos, volviéndonos hacia nuestro Dios.
Así que la promesa, hermanos, no es como las que nosotros hacemos cuando queremos llevar una dieta. Que decimos, el lunes empiezo. Pues sí, pero no dijimos cuál lunes. O no, ya, ahora sí ya. Voy a ir dejando poco a poquito. No, aquí es o todo o nada. Aquí no se trata de tintas medias. Aquí no se trata de que nomás los domingos, nomás los miércoles, nomás los discipulados. No, aquí es una vida consagrada delante de nuestro Dios. Porque miren, a diario vivimos confiando más en nuestras cosas o confiando en nuestra propia suficiencia y nos olvidamos de lo que se nos ha predicado en el púlpito, de lo que se nos ha dicho a través de los devocionales que nos mandan en el WhatsApp, y no nos damos cuenta y buscamos nuestro placer todavía, aún siendo hijos de Dios. Buscamos ser instrumentos del mundo en vez de ser instrumentos de Dios. Y debemos tener cuidado con esto, hermanos, porque ahora hemos sido llamados a la santificación. Y debemos de dejar de aparentar ser una iglesia. No se trata de eso. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que usted se encuentre, usted permanezca fiel a su Dios. Permanezca fiel a su Dios, porque su gracia sigue estando presente en su vida. Y si no hay nada en el refri, permanezca fiel al Señor. Y si no hay trabajo, permanezca fiel al Señor. Porque nosotros no dependemos de eso, dependemos de Él y solo de Él. De su gracia, porque Él permanece fiel. Pareciera que somos como ese pueblo rebelde todavía, que aún teniendo el maná, seguimos pidiendo otra cosa. Y teniendo la codorniz decimos, ya nos cansamos de esto. Tenemos sed y nos dan el agua, y tenemos frío y tenemos esto, y nos seguimos quejando y quejando y quejando, y nos olvidamos que Dios sigue mandando su gracia, permaneciendo fiel en medio de nuestra infidelidad. Hermanos, en el Antiguo Testamento Dios mandaba profeta tras profeta, ¿recuerdan? Para que el pueblo volviera hacia Dios. El día de hoy se nos predica la palabra, domingo tras domingo, los miércoles, no sé, en las reuniones que tengan, la femenil, la varonil, no sé, en las reuniones que tengan, discipulados, células. Se nos sigue predicando la palabra. Y muchos dicen, ahora sí, cuando venga el siguiente sermón, ahora sí, dicen por ahí los chavos, me voy a poner las pilas, ahora sí. Pero no, hermano, no se trata de eso. Hemos entendido tan mal la gracia que aún en el proceso en el que nos encontramos de santificación tenemos momentos, días, semanas, años donde obedecemos y donde no obedecemos. Y aún recibiendo la bendición de parte de Dios pensamos que no la merecíamos. No, es que ¿cómo se les ocurre? Pues que no saben, como les decía al principio, pues que no saben quién soy yo. Yo soy muy bueno para eso. Cuidado, porque aún lo que tengas te puede ser quitado. Si dejas de lado al que ha provisto todo, al que te ha dado todo por gracia. Es tan imperfecta nuestra vida, pero aún, hermanos, a pesar de todo eso, si estamos en Cristo, podemos encontrar la completa perfección en Él. Porque aquel que comenzó la obra en nosotros, dice, la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo venga. Y así será, así será. En otras palabras, ya casi para terminar, hermanos, en Lucas 17:10 dice, también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, imagínense que hicieron todo de la A a la Z. Imagínense que hicimos todo. Dice, considérense, ¿verdad? Digan, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos haber hecho, eso hicimos y ya. Yo tenía un diácono que ahora está en la presencia del Señor, que yo agradezco mucho a Dios por su vida. Dios transformó su vida. Él tenía muchos años en la iglesia, pero los domingos no cerraba su negocio en la mañana temprano para la escuela dominical. Llegaba barrido a la hora del culto, casi llegaba al amén. Y yo recuerdo perfectamente que cuando yo le dije, hermano, intente cerrar el domingo. Si no le va bien, está bien, lo entenderé, pero yo sé que el Señor le va a bendecir en la semana para que usted tenga el recurso que le llegue el domingo. Inténtelo, haga un intento. Le dijo, bueno, pastor, está bien. Y entonces cuando él decidió hacer eso, ¿verdad?
pues él me dijo que el Señor le estaba bendiciendo en la semana y que ya no era necesario abrir más el domingo. Yo le dije, gloria a Dios, hermano, qué bueno. Pero luego él empezó a tener una actitud más servicial de que en todo momento ya está, hasta yo decía, bueno, el hermano, ¿qué le pasa? Porque para todo, ¿qué necesita, pastor? ¿Qué se ofrece, pastor? ¿Ahora dónde va? ¿Qué más? Y llegó el momento en que yo decía, no, ya, hermano, ya nada, ya, párele. Porque hasta me hablaba, ¿cómo está, pastor? ¿Todo bien? ¿Qué necesita? Yo decía, este hermano, ¿qué? ¿Para qué le dije que no? No se crea. Pero bueno, yo me di cuenta, hermanos, me di cuenta precisamente que aún entendiendo lo que significa entregarte por completo al Señor, aunque tú pienses que has hecho todo, de la A a la Z, siempre debemos de considerarnos de esta manera, como siervos inútiles, porque lo que debimos hacer, eso hicimos y ya. Y este hermano no, o sea, siempre buscaba qué más hacer, qué más se puede hacer. La verdad es que no vamos a poder hacer nada extraordinario delante de nuestro Dios, porque Dios es un Dios que sobrepasa todo, que sobreabunda en todo. Así dice, ¿verdad? Trae todos los diezmos al alfolí. Y luego, ¿cómo dice? ¿Se lo recuerdan? Trae todos los diezmos al alfolí. Y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que sobreabunde. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A Dios nunca le vamos a ganar, hermanos, en la cuestión del dar, en la cuestión de lo extraordinario. Pero aún así, no nos quedemos solamente con lo que nos toca hacer, porque si no, pues así vamos a quedarnos siempre, ¿verdad? Y no hacemos las cosas a cambio de recibir una bendición, no, simplemente porque ya hemos recibido tanto de nuestro Señor y que seguramente no habrá nada con lo que usted y yo podamos pagarle, pero simplemente mantengámonos en obediencia por su gracia que ha tenido para con nosotros, porque Dios en su gracia soberana ha permitido que lleguemos hasta aquí. Pastor, el Señor en su soberanía ha permitido que estés aquí sirviendo como pastor. Él te puso aquí, no fue la iglesia, fue Dios. Entendamos esto, iglesia, Dios es el que puso al pastor aquí. Él lo llamó y lo puso aquí. Y el tiempo que el Señor decida tenerle, porque es lo que Dios ha decidido. Pero también, hermanos, iglesia, si tienen 23 años aquí es porque Dios ha querido, por su gracia y para su honra y su gloria. Dejemos de pensar que es por nosotros y dejemos que sea Dios el que siga obrando de acuerdo a su gracia y a sus propósitos que son eternos. Hermanos, no se trata de usar esos términos que se usan ahora, porque ahora anda mucho de que hay que empoderarse, dicen las mujeres, no empoderar y no sé qué tanta cosa sacan. ¿Por qué no decimos mejor voy a menguar para que el Espíritu Santo crezca? Para que el poder sea de Él, para entender que todo viene de Él y para Él. Es la gracia que se nos confiere y es la fe que después va a permitir, hermanos, que ese poder que viene de Dios se manifieste. La gracia nos capacita para creer y para crecer. Es lo que opera en nosotros y lo que hace eficaz el producir en nosotros algo que va a llegar al momento que va a ser irresistible, algo que ya no vamos a poder resistir. Porque sí, todavía hasta la fecha, muchos de nosotros hay alguna situación y vamos a esto o me voy para acá a ver cómo le hago. No, va a llegar el momento en que no nos podamos resistir y digamos, Dios es suficiente. Su gracia es suficiente, no necesito más nada. Y nuestro deseo, hermanos, va a ser, por la gracia de Dios, ir siempre, siempre hacia Él. Así que, iglesia, levantémonos en su poder, en su gracia, y sigamos siendo fieles a lo que el Señor nos ha dejado. No olvidemos que éramos pecadores y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que seguimos luchando, porque la verdad es que seguimos luchando. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, seguiremos luchando. Pero también recordemos que su gracia está presente y que solo en Él y por Él podemos seguir adelante. Amén. Vamos a orar, cierra sus ojos. Oh Dios, en esta hora queremos darte las gracias, Dios, porque Tú nos sigues sosteniendo por tu gracia.
que ha sido dada a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por esa gracia que proveyó la salvación y un propósito eterno para nuestras vidas. Gracias te damos porque tu gracia sobreabunda, y aunque no podemos explicarlo a la profundidad, pero nos damos cuenta, oh Señor, de dónde nos sacaste, dónde nos encontrábamos, y que ahora por tu gracia es que podemos vivir vidas nuevas juntamente con Cristo, resucitados en Él, para que en el siglo venidero podamos vivir por la eternidad contigo, oh Señor. Gracias te damos por ello. Esa es la única razón que yo pudiera encontrar humanamente hablando para poder desplegar la gloria tuya a través de tu gracia, porque no podemos explicarnos tantas cosas que tú has permitido en nuestra vida, que es para darte la honra y la gloria a ti, aún cosas que nos han hecho sufrir, aún enfermedades, aún situaciones adversas. Yo sé que en tu gracia, oh Dios, nos has permitido pasarlas para verte a ti presente en todo momento, cumpliendo tus planes que son perfectos, oh Dios. Gracias te damos por Jesucristo y su sangre, que nos ha redimido de todos nuestros pecados y nos ha limpiado de toda nuestra maldad. Gracias, Espíritu Santo, porque obras en nuestros corazones de tal manera que nos vuelves hacia Dios de una forma en la que nos demos cuenta que por nosotros mismos no podemos, que con nada podremos pagar lo que Dios ha hecho desde la eternidad y hasta la eternidad. Y gracias, Padre Celestial, por lo que has hecho por nosotros al permitirnos ser parte de tu reino y estar sentados en los lugares celestiales. Gracias, oh Dios. Sigan orando, hermanos, por favor. Voy a tomarme un minuto más, nada más. Sigan orando, ore al Señor y denle gracias a Dios por lo que le ha permitido vivir en este tiempo, en esta iglesia o en su vida como cristiano. Siga orando. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, dijo: por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Querido hermano, por la gracia de Dios tú eres creyente. No eres lo que tú eras antes. Por la gracia de Dios tú eres lo que eres hoy. Por la gracia de Dios tú serás lo que vas a ser mañana y por la eternidad futura. No te lo has ganado y tú, no es tu esfuerzo. Así que honra en esta hora la gracia y misericordia de Dios que ha tratado con tu vida. No resultó en vano todo lo que Dios ha hecho, porque aquí estás. Y Dios quiere que sigas dando fruto para su honra y para su gloria. Él ha hecho todo. Nosotros solamente necesitamos volver hacia Él en arrepentimiento y fe, creyendo que el único que puede traer la salvación a nuestras almas es Él. Así que no esperes más y en esta hora dale gracias a Dios, porque si estás aquí es por su gracia, es por su misericordia. Pídele gracia para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen empleado en tu trabajo, para soportarse y perdonarse en amor aquí en la iglesia, a llevar una vida cristiana, a olvidarnos del concepto de justicia del mundo donde exigimos nuestros derechos, donde tú me tienes que pagar y lo vas a pagar tú por lo que hiciste. No, dejemos de pensar de esa manera. Acuérdese que cómo íbamos a ser nosotros juzgados y condenados a causa del pecado, y dejemos todo como pérdida por amor a Cristo y en su gracia que sea suficiente para usted, de tal manera que usted diga: Dios, gracias. Gracias por tu gracia que hasta aquí ha estado conmigo y es suficiente para seguir adelante. Oh Señor, afirma, fortalece, establece la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice esta tu iglesia, la que tú compraste con precio de sangre, Señor. Y permite que no sean otros 23 años, los años que tú quieras, Señor, pero mientras tú vienes o nos llames a tu presencia, que sigamos proclamando con toda seguridad que tú sigues estando con nosotros, que el poder de tu Espíritu que mora en nosotros nos perseverará hasta el final para poder disfrutar de esa misericordia y de esa gracia que has tenido
para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Y como lo dijimos ahorita, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. Te damos gracias por tu obra hoy en cada uno de mis hermanos. Bendícelos grandemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.